¿Ok? Entonces, el capítulo que nos toca hoy es el capítulo 14 sobre la dinámica de fluidos. Ustedes recordarán, ¿verdad? Del año pasado, del semestre pasado, que en física, cuando decimos mecánica, lo que queremos decir es el estudio de los sistemas en movimiento. Entonces, la dinámica de fluidos es el estudio de los fluidos en movimiento. Es diferente a lo que vimos el semestre pasado, porque ustedes el semestre pasado terminaron física 1 viendo estática de fluidos, que es la ley de Pascal, la ley de Arquímedes, ¿verdad? Que estudia cómo es que los fluidos que están en reposo interaccionan con otros objetos. Mientras que la dinámica de fluidos se refiere al estudio de los fluidos en movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, el agua que corre por un río o el agua que corre por una llave, ¿verdad? Son fluidos que están en movimiento y por lo tanto están sujetos a las leyes de la dinámica de fluidos. Un fluido en física es cualquier sistema que tiene la capacidad de, valga la redundancia, de fluir, ¿verdad? Los sólidos no son fluidos, los líquidos y gases sí son fluidos. Alguien podría argumentar que también los plasmas, ¿verdad? Son sistemas que se pueden considerar fluidos porque tienen la capacidad de fluir, o sea, de cambiar de forma y ajustarse a la forma del recipiente que los contiene. Entonces, para el estudio del análisis de la dinámica de fluidos, vamos a considerar algunas características que debe tener un fluido ideal. Cuando decimos fluido ideal, ¿verdad? Nos referimos a un fluido hipotético que tiene ciertas características que facilitan su estudio, lo cual no quiere decir que los fluidos en el mundo real sean ideales, porque en realidad no lo son. Pero la suposición de que se pueden comportar como un fluido ideal facilita mucho el estudio del comportamiento de los fluidos. Entonces, los fluidos ideales son fluidos hipotéticos que tienen ciertas características que simplifican su estudio. Entonces, la primera característica es que los fluidos ideales son no viscosos. ¿Sí? Cuando decimos que un fluido es viscoso, lo que queremos decir es que tiene alguna propiedad química, ¿verdad? Que hace que sus moléculas experimenten fricción entre ellas. Por ejemplo, un fluido que es extremadamente viscoso es la miel. Cuando ustedes agarran un frasco de miel y lo riegan, entonces ustedes ven que la miel fluye lentamente porque la miel tiene una gran viscosidad. O sea, la miel experimenta una fuerza de fricción consigo misma. Entonces, la idea es suponer que los fluidos ideales son no viscosos, es decir, son fluidos en los que no aparecen fuerzas internas de fricción, ¿verdad? Vamos a decir, no tienen fuerzas internas de fricción. Otra característica importante es que son incompresibles. ¿Sí? Incompresibles. No es lo mismo que decir incomprensibles. ¿No? Incompresible es que no se comprimen, obviamente no se comprimen, y no se comprimen, por lo tanto, tienen una densidad que siempre es constante. Esta suposición resulta que es particularmente apropiada para los líquidos. Por ejemplo, ustedes recordarán que la densidad del agua pura a temperatura ambiente era de 1000 kilogramos entre metros cúbicos. Y la densidad del agua es constante para un gran intervalo de situaciones. Por ejemplo, el agua de mar mantiene la misma densidad en la superficie y en el fondo. Es decir, cuesta mucho comprimir el agua. O sea, cuesta mucho hacer que el agua ocupe menos espacio del que necesita, porque es un líquido, ¿verdad? Y la idea es que se puede tratar como si fuera incompresible.
En el caso de los gases, esto no pasa realmente porque los gases, como ustedes saben, pueden cambiar fácilmente de tamaño. Entonces, en el mundo real no son necesariamente incompresibles. Pero vamos a suponer que los líquidos sí son sustancias que son incompresibles. La siguiente característica es que son estables. ¿Ok? Cuando decimos que son estables, lo que queremos decir, ¿verdad? Es que si ustedes tienen un, eh, un flujo, ¿verdad? Digamos que ustedes tienen una región donde el agua fluye hacia cierta dirección, ¿verdad? Como un río, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden medir siempre la velocidad del agua en un punto, ¿verdad? Y tratar esa velocidad como si fuera una constante, ¿verdad? O sea, ven lo que quiere decir esto. O sea, el agua está formada de moléculas, ¿verdad? Entonces, las moléculas pasan una detrás de otra por este punto. Pero la idea es que se puede suponer o se puede asumir que cuando una molécula pasa por aquí, siempre va a tener la misma velocidad. Cuando un fluido no se comporta de esta manera, entonces decimos que no es estable, es inestable. Y no coincide entonces con las propiedades que hemos definido para un fluido ideal. Y la última propiedad importante es que no son rotacionales. Cuando un fluido es rotacional, es que forma un torbellino o un vértice en la superficie. Es como cuando ustedes se asoman en un estanque y ven que de repente aparece un torbellino en la superficie, ¿verdad? O sea, que el agua empieza a girar alrededor de un punto por el viento o por algún fenómeno interno del agua, ¿verdad? Lo que sea. Cuando esto sucede, entonces decimos que esto es rotacional. Y ese fenómeno no es conveniente porque es muy complicado de describir. Entonces vamos a suponer que un líquido ideal, un fluido ideal, no presenta ese fenómeno de la rotacionalidad. ¿Ok? Simplemente vamos a suponer que eso no pasa. Aunque realmente pues sucede, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros asumimos estas propiedades, tenemos entonces las características de un fluido ideal que se pueden estudiar con relativa simplicidad. Ahora, existen dos tipos de ecuaciones que tenemos que estudiar para los fluidos en movimiento dinámico. La primera ecuación es la ecuación de continuidad. ¿Ok? La ecuación de continuidad se puede entender cuando nos imaginamos que tenemos una tubería por donde circula el líquido, ¿verdad? Puede ser agua o cualquier otro líquido, ¿verdad? Entonces, el líquido entra por un lado, sale por el otro, ¿verdad? O sea, uno podría imaginarse que por aquí entra y por aquí sale. Y entonces, durante el recorrido, el líquido va avanzando a lo largo del espacio que abarca la tubería. Ahora, no siempre el área de la entrada, vamos a decir que este es el área A1, es igual al área de la salida, ¿verdad? De hecho, en este caso, claramente el área de la entrada es más pequeña que el área de la salida. Entonces, la rapidez o la velocidad con la que entra el líquido, V1, es distinta a la rapidez con la que sale. Entonces, la idea de la ecuación de continuidad es determinar de qué manera cambia la rapidez de un líquido cuando uno va cambiando el área por la que está circulando. Y la idea es que asumimos que la misma cantidad de líquido o de fluido que entra por un lado en una cantidad de tiempo tiene que ser igual a la cantidad de líquido que sale por el otro, ¿verdad? O sea, es una idea muy intuitiva porque lo que quiere decir es que se da la conservación del líquido. ¿Verdad? El líquido que entra es igual al líquido que sale. No puede aparecer de la nada alguna cantidad de líquido dentro de la tubería, ¿verdad? Y tampoco puede desaparecer.
Eso podría suceder, por ejemplo, si hubiera una fuga. Si hubiera una fuga o una entrada desconocida de líquido, entonces claramente la cantidad que entra no es igual a la que sale, pero estamos suponiendo que la cantidad que entra sí es igual a la cantidad que sale. Entonces, en el libro de texto, ¿verdad? Proponen imaginarnos que tenemos cierta cantidad de líquido que entra por acá, ¿verdad? Y cierta cantidad de líquido que sale por acá. Ok, vamos a imaginarnos que la cantidad de líquido que entra tiene un volumen V1 y la cantidad de líquido que sale tiene un volumen V2. Para no enredar la V de rapidez con la V de volumen, entonces estoy escribiendo con V mayúscula el volumen y con V minúscula pequeñita la rapidez. Entonces, la idea es que la cantidad de líquido que entra tiene que ser igual a la cantidad de líquido que sale por unidad de tiempo. Entonces, V1 es igual a V2, ¿verdad? La cantidad de volumen que entra es igual a la cantidad de volumen que sale. Claro, vean que en esta parte el tubito es más angosto, entonces hay un área A1 y el volumen de líquido que entra tiene un ancho X1, mientras que el volumen de líquido que sale tiene un ancho X2. Entonces, lo que hacemos aquí es convertir este volumen en el área por el ancho, ¿verdad? Entonces, el área A1 por el ancho X1 es igual al área 2 por el ancho X2. Y entonces, la idea intuitiva de todo esto es que si asumimos que todo este líquido entra y sale en un tiempo delta t, entonces yo puedo dividir ambos lados entre delta t, sin ningún problema, ¿verdad? Y entonces, esto que está acá se convierte en la rapidez con la que entra y esto que está acá se convierte en la rapidez con la que sale. Entonces, el área A1, Una pregunta, ahí la X que está representando. el ancho, el ancho del Ah, ok, volumen, ¿verdad? gracias. Ok. Pero lo que dice simplemente es que el área por la rapidez de entrada es igual al área por la rapidez de salida. ¿Sí? Esta es la ecuación de continuidad, ¿verdad? Entonces, esta ecuación es válida siempre y cuando no haya una fuga a través de la tubería. Si hubiera una fuga, esa ecuación no es válida, ¿verdad? Entonces vean que una persona que trabaje, por ejemplo, en el servicio de acueductos, en el AIA, por ejemplo, puede saber si hay una fuga simplemente midiendo, ¿verdad? La rapidez con la que circula el agua, midiendo también el diámetro de la tubería y si eso no coincide, entonces quiere decir que en algún lado hay una fuga o una falla en la tubería que dificulta el paso del líquido a través de ella, ¿verdad? Ahora, esta ecuación es bastante sencilla, ¿verdad? O sea, es muy sencilla. Tal vez damos un ejemplo para, para ponerla en contexto, ¿verdad? Digamos que, suponga, ¿verdad? Suponga que hay una manguera con una entrada de, vamos a poner una entrada con un diámetro de, vamos a poner 0.1 metros y una salida con un diámetro de 0.01 metros, o sea, más corta, ¿verdad? Si el agua entra con una rapidez de 2.0 metros entre segundo,
determina la rapidez con la que sale. Es bastante simple, ¿verdad? O sea, nos imaginamos que tenemos aquí la manguera, ¿verdad? La tubería. Pero vean que el área, el diámetro con el que entra es más grande que el diámetro con el que sale. Entonces, en algún punto la manguera se hace angosta, ¿verdad? Termina así, delgadito. Entonces, el agua entra por acá, ¿verdad? Va circulando y en algún punto se estrecha, ¿verdad? Y sale por aquí. Ahora, sabemos que la rapidez con la que entra es de 2.0 metros en segundo. Yo quiero calcular la rapidez con la que sale, que no la conozco. El problema me da los diámetros, ¿verdad? Obviamente, cuando nosotros tenemos un diámetro, eso quiere decir que es un área circular. Entonces diremos que el diámetro 1, perdón, diríamos que el diámetro 1 es de 0.1 metros y el diámetro 2 es de 0.01 metros. Entonces, el área 1, obviamente el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, es decir, pi por diámetro al cuadrado entre 4. El área A1 puede ser igual a pi entre 4 por 0.1 metros. Y eso da pi cuartos, 0.01 metros al cuadrado. Mientras que el área 2 es pi por diámetro 2 al cuadrado entre 4. Entonces es pi por 0.01 metros al cuadrado entre 4. Y el área 2 es entonces igual a, vamos a poner acá, pi cuartos por 0.0001 metros al cuadrado. ¿Sí? Y entonces la ecuación de continuidad dice que el área 1 por la rapidez 1 es igual al área 2 por la rapidez 2. Quiere decir que la rapidez 2 es igual a la rapidez 1 por el área 1 entre el área 2, ¿verdad? Entonces, la rapidez 2 es igual a 2 metros entre segundo por pi cuartos por 0.01 metros al cuadrado entre pi cuartos por 0.0001 metros al cuadrado. ¿Sí? Ahí me disculpan por el letra tan pequeña. Claramente ven que el pi cuarto se cancela con el pi cuarto, ¿verdad? También se cancela la unidad metro cuadrado con metro cuadrado. Entonces la rapidez nos va a quedar en metros por segundo. La rapidez 2 es igual a 200 metros entre segundo. Claramente es un ejemplo muy exagerado, ¿verdad? Porque estamos suponiendo que el líquido va a circular muy rápido. Pero ahí está, digamos, la forma. O sea, que la ecuación de continuidad lo que quiere decir intuitivamente es que cuando el área de la tubería o del conducto se hace pequeñita, la velocidad se hace muy grande. Y viceversa, cuando el área se hace muy grande, la rapidez del líquido se hace pequeñita, ¿verdad? Es una por la otra. Esto se ve evidenciado, por ejemplo, cuando ustedes agarran una manguera en el patio, ¿verdad? Y le ponen el dedo en la salida, le ponen el pulgar. Entonces, ustedes le ponen el pulgar, lo que hacen es que reducen el área con la que el líquido puede fluir y en consecuencia, el agua que sale disparada sale más rápido,
¿verdad? Porque ustedes reducen el área y aumentan la velocidad. Aparentemente, ¿verdad? Esto también tiene cierta importancia médica. Como ustedes saben, la sangre circula por los vasos sanguíneos, las venas y las arterias, pero algunas venas o arterias son más gruesas que otras. Entonces, cuando la sangre circula por una vena que es muy ancha, muy grande, las que están principalmente muy cerca del corazón, ahí la sangre va más despacio. Pero cuando la sangre circula por un capilar delgado, eh, como los que están más lejos, ¿verdad? Entonces ahí la sangre circula mucho más rápido. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? Todo bien, profe. Ok, ok. Relacionado a esto existe un concepto muy importante que es el caudal de flujo. El caudal de flujo se refiere al volumen, es el volumen que circula por unidad de tiempo. O sea, es una cantidad que lo que nos dice es cuánto líquido pasa a través del tiempo, ¿verdad? El caudal se suele representar con la letra phi y es igual al área de la tubería o la rapidez del flujo en cuestión. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿verdad? Uno podría decir entonces que el caudal se puede calcular como el área 1 por la rapidez 1. Entonces, el área 1 de esta tubería era pi por 0.01 metros cuadrados, ¿verdad? Pi cuartos, perdón, por 0.01 metros cuadrados, por la rapidez 1 que era 2.0 metros entre segundo. Entonces, claro, ven lo que pasa cuando ustedes multiplican área por rapidez. Están multiplicando una cantidad que tiene unidades de metro cuadrado por una cantidad que tiene unidades de metro entre segundo, ¿verdad? Y por lo tanto, el producto de esto debe tener unidades de metro cúbico entre segundo. Entonces esto es igual a aproximadamente 0.0157 metros cúbicos entre segundo. Entonces esto que está aquí es un caudal, ¿verdad? Esto sería el caudal. Se mide en unidades de volumen entre tiempo. El significado de eso es muy intuitivo. Entonces, la ecuación de continuidad, en algunos casos, se puede expresar de la siguiente forma. Diríamos que el caudal es igual al área 1 por la rapidez 1, pero también es igual al área 2 por la rapidez 2. O sea, es decir, lo que uno saca de todo esto es que el caudal de flujo es constante cuando no hay fugas, ¿verdad? Cuando no hay ninguna fuga. Entonces, esto es una forma equivalente de enunciar la ecuación de continuidad, que el caudal es constante, que el caudal es el mismo a través de cada punto de flujo de líquido, siempre y cuando no tengamos ninguna fuga que esté provocando que salga líquido por algún lado, ¿verdad? Que no esté previsto. Porque el flujo de líquido no se crea mágicamente de la nada, ni se destruye, sino que simplemente se transforma, ¿verdad? De una parte de la tubería a la otra. ¿Ok? Profe, perdón, ¿Sí? rápidamente, ¿verdad que usted va a subir estos videos a mediación? Sí. No, en mediación no, se los voy a pasar por el correo. Ah, bueno, bueno, perfecto, profe, gracias. Es que
Ok. Muy bien. La otra ecuación importante es la ecuación de Bernoulli. Una ecuación un poco larga, pero cuando ustedes la entienden es muy fácil, digamos, recordarla. Para la ecuación de Bernoulli tenemos que imaginarnos que tenemos una tubería con un área variable, pero que tiene también una altura variable, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la tubería sube o baja? Digamos que esto que está aquí es un pedazo de tubería y que se encuentra a cierta altura arriba del suelo. Y entonces el líquido entra por acá, digamos, viaja a través de la tubería y sale por acá. Es decir, entra con una rapidez V1 y sale con una rapidez V2. Ahora, vamos a suponer también que el área con la que el líquido entra es A1 y el área con la que sale es A2, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a concentrar en un punto específico del líquido. Puede ser este punto que está aquí y este punto que está aquí a la mitad del área. Entonces, a ese punto, yo le puedo asignar una altura a cada uno de estos puntos. Digamos que este punto, entonces, se va a encontrar a, a una altura Y1 y este se va a encontrar a una altura Y2. Y también poner que este punto se encuentra a una presión conocida P sub 1, y este otro punto acá se encuentra a una presión conocida P sub 2. Es decir, a cada punto del flujo yo le puedo dar las siguientes propiedades. Yo les puedo dar la rapidez, el área, la presión y la altura. Y entonces, lo que dice la ecuación de Bernoulli es que la presión 1 más un medio por la densidad de líquido por la rapidez 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2 más un medio por la densidad por la rapidez en el punto 2 al cuadrado más densidad por gravedad por la altura en el punto 2. Asumiendo, claro, que la densidad es constante, ¿verdad? La densidad es constante y es igual a lo largo de toda la tubería, que es una de las suposiciones que hacemos cuando estudiamos un fluido. Ok, entonces, ¿de dónde viene esta ecuación? Bueno, si ustedes se fijan, ¿verdad? Este término que está acá y ese término que está acá se parecen mucho a la fórmula que ustedes conocen para calcular la energía cinética. De hecho, esto que está aquí sería el término cinético. Y esto que está acá se parece mucho a la fórmula que ustedes conocen para calcular la energía potencial. Entonces, esto sería el término potencial. ¿Cuál es la diferencia? Que la energía cinética y la energía potencial se calculan con la masa, mientras que esto que estoy sacando acá se calcula no con la masa, sino con la densidad, ¿verdad? O sea, yo cambio la masa por la densidad, que de hecho la densidad es una propiedad intensiva del líquido, es una característica que lo define, qué tan denso es, a diferencia de la masa, que la masa es una propiedad extensiva. La masa depende de la cantidad de líquido que haya, mientras que la densidad no. Entonces, la ecuación de Bernoulli tiene que ver precisamente con la conservación de la energía mecánica de las moléculas de agua en un fluido en movimiento. La diferencia es que también hay que tomar en cuenta la presión.
Entonces, estos términos de presión, la presión 1 y la presión 2, tienen que ver entonces con el trabajo hecho por la presión. Que podríamos decir que la presión se comporta análogamente como una fuerza que influye en el flujo de líquido, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos en cuenta eso, podemos entonces aplicar la ecuación de Bernoulli junto a la ecuación de continuidad para estudiar el movimiento de un líquido que está fluyendo. Ok, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, le pusieron algo en el chat. Ah, no lo vi, perdón, ya voy. Ok, preguntan, ¿siempre usará la densidad del agua? O sea, no, ¿verdad? Realmente podría ser cualquier líquido, no solamente el agua. Tal vez, y esto sí me disculpo, en algún momento yo, mientras esté explicando algún problema, se me salga a decir agua en lugar de decir líquido, ¿verdad? Pero es es por la costumbre, pero realmente no es necesariamente solamente agua, puede ser aceite, puede ser alcohol, petróleo, ¿verdad? Cualquier líquido, mercurio incluso, es válido. Entonces, no solamente es la densidad del agua. Profe, y si no nos dan densidad, asumimos que es el agua o... Es que tienen que decir qué es, ¿verdad? O sea, ustedes no pueden trabajarlo, Ah, bueno, a menos, ok. a menos que a menos que el problema sea justamente ese, encontrar la densidad del líquido, ¿verdad? Yo Pero tengo una consulta ahí. sí, claro, Bueno, ahí las únicas variables que cambian en un problema va a ser la presión y la velocidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría yendo un poco más lejos si cambiara la densidad? ¿Existe eso? ¿Pasa eso? claro, ok, si cambiara la densidad, Ujú. o sea, la densidad sí puede cambiar, pero si la densidad cambia, entonces ya no sería un líquido ideal y por lo tanto la ecuación de Bernoulli no sería válida. Entonces no se podría estudiar con eso. Habría que utilizar otro formalismo más sofisticado para estudiar ese líquido que ya sería un líquido muy extraño, ¿verdad? Pero bueno, eso no nos va a pasar porque estamos viendo solamente casos ideales. ¿Ok? Listo, listo, profe. Listo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica justamente la ecuación de Bernoulli en compañía con la ecuación de continuidad. Vamos a suponga el siguiente caso. ¿Ok? Vamos a siempre resolver los problemas primero de manera algebraica, ¿verdad? O sea, primero vamos a hacerlo mediante las ecuaciones. Digamos que yo tengo un tanque como los que ponen para almacenar agua, ¿verdad? Y vamos a suponer que la tapa del tanque está cerrada, está sellada, ¿verdad? O sea, que el aire no puede entrar por la tapa. Pero dentro del tanque hay un líquido, podríamos decir que es agua, pero en general podría ser cualquier otro líquido, ¿verdad? No tiene por qué ser solo agua. Entonces, si usted deja el sistema así como está quedito, no pasa nada interesante, el líquido se queda dentro del tanque y no pasa nada, ¿verdad? Pero digamos que yo llego y este, hago un hueco en el tanque.
¿Qué pasa si yo llego y hago un hueco en un punto específico? Aquí, ¿verdad? Pues que hago un hueco ahí. Entonces, el líquido va a empezar a salir en forma de chorro, ¿verdad? Y de hecho, cuando sale, describe una trayectoria parabólica, porque se comporta como si fuera un objeto que está en caída libre. Ok, entonces, vamos a suponer que entre el punto donde se encuentra la superficie y el punto donde yo abrí el hueco, hay una altura h que yo puedo conocer. Yo puedo medir h, ¿verdad? Digamos que yo lo conozco. Ahora bien, dentro del tanque y arriba del líquido existe una región que está lleno de aire, ¿ok? Esto es aire. Y esto que está aquí es un aire que está aislado del aire natural, o sea, que está aislado de la atmósfera. Por lo tanto, dentro del tanque, la presión a la que está sometida el agua o el líquido podría ser distinta a la presión atmosférica. Estoy dejando abierta esa posibilidad. Entonces, yo lo que quiero hacer aquí es calcular con qué rapidez sale disparada el agua en este punto de acá. Okay, yo quiero saber, quiero calcular la rapidez con la que sale disparado el líquido, no agua, líquido. En términos de todos los parámetros que damos en este problema. ¿Okay? Vamos a suponer que el líquido en cuestión tiene una densidad ρ, ¿verdad? Si fuera agua, entonces ρ serían 1000 kilogramos entre metro cúbico. Vamos a suponer también que nosotros conocemos el área del huequito que abrimos. Es un hueco muy pequeño, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que tiene un área que voy a llamar el área A2. Porque el área A1 se va a utilizar para referirse al área transversal del tanque. Área A1 y área A2. En un problema como este, vamos a suponer que el área A1 es mucho más grande que el área, pero es mucho más grande que el área A2, ¿verdad? Es decir, que el huequito es mucho más pequeño que el resto del tanque. Porque si el huequito fuera significativamente grande, ¿verdad? Si fuera grande con respecto al tanque, eso complicaría mucho el análisis del problema. Ok, entonces, la idea es aplicar aquí Bernoulli y continuidad. Entonces, yo voy a agarrar dos puntos especiales. Voy a agarrar este punto que está acá, voy a llamarlo el punto 1, y voy a agarrar este punto que está aquí, que lo voy a llamar el punto 2. Okay, el punto 1 es un punto que se encuentra en la superficie del tanque y que está en contacto con el aire que está dentro del tanque. Mientras que el punto 2 es el punto que está en el hueco del tanque, el huequito, ¿verdad? Y que está en contacto con el aire afuera. ¿Ok? Entonces, para estos dos puntos, yo puedo entonces asignarle las propiedades que da Bernoulli. Es decir, yo podría medir la altura a la que se encuentra el punto 1 y la altura a la que se encuentra el punto 2. Yo podría también conocer las presiones a las que se encuentran el punto 1 y el punto 2. Ahora, esto es muy importante. El punto 1, como está dentro del tanque y está encerrado con el aire dentro del tanque, se va a encontrar a una presión P1 que yo en general no conozco. O podría conocer, podría tratarla como si fuera un parámetro del problema. A mí me podrían decir, por ejemplo, que dentro del tanque la presión es tanta y ya, aceptarlo como un dato. Pero cuando el líquido está en contacto con el aire exterior,
vamos a decir que la presión, en este caso la presión del punto 2 es igual a una atmósfera. ¿Ok? Esto es muy importante. De hecho, voy a anotarlo acá. Cuando el líquido hace contacto con el aire exterior, la presión es igual a la atmosférica. En este caso, ¿verdad? El punto 2 hace Profe, contacto, ¿sí? perdón, o sea, la presión siempre la van a dar en atmósferas o sea, vamos a tener que, no sé, no nos van a dar la presión en milímetros de mercurio, ¿verdad? Bueno, recuerde que lo correcto realmente sería medirlo en Pascal. O sea, sería 1.01 por 10 a la 5, ¿verdad? Pascal. Ujú. Eh, lo normal es medirla en pascales o medirla en atmósferas. ¿Ok? Se Ok. espera que ustedes sepan hacer la conversión, ¿verdad? Es muy fácil, es nada más utilizar el valor de la presión atmosférica. Pero ciertamente no es usual medirla en milímetros de mercurio o en otras unidades porque complicaría o sea, complica el problema innecesariamente. ¿Verdad? Lo normal es usar pascales o usar atmósferas. Entonces, eh, la presión del punto 2 sería la atmosférica porque está abierto al aire, mientras que la presión del punto 1 sería otra, ¿verdad? Sería a la que se encuentre el aire que está dentro del tanque. Si el tanque fue sellado en una fábrica especial, ¿verdad? Entonces es posible que la atmósfera, que la presión que está dentro no sea la de la atmósfera. Pero si nosotros quitamos la tapa, en ese caso, la presión sí podría ser la atmosférica. ¿Verdad? Todo depende del hecho de que si el líquido está haciendo contacto o no hace contacto con el medio exterior. Ahora, voy a llamar a esto que está aquí la rapidez V2 y el líquido que está en el punto 1 se va a mover con una rapidez V1. Vean que si nosotros tenemos una fuga de líquido, ¿verdad? Entonces, la superficie del tanque va a empezar a bajar, ¿verdad? Se va a ir para abajo porque está perdiendo líquido. Pero si la fuga es pequeñita con respecto al tamaño del tanque, entonces uno puede suponer que el líquido va a empezar a bajar mucho más despacio que eh, de lo que sale el líquido por el hueco, ¿verdad? O sea, que la altura del tanque va a bajar muy, muy despacio, muy, muy despacio, y que por lo tanto la rapidez V1 va a ser muy pequeña. Entonces, lo que hacemos ahora es plantear Bernoulli. Es decir, P sub 1 más un medio de rho por V1 al cuadrado más rho por G por Y1 es igual a la P sub 2 más un medio de rho por V2 al cuadrado más rho por G por Y2. Y todo esto con la intención de calcular V2. Yo quiero saber con qué rapidez sale el líquido por el tanque. Ahora, un problema de todo esto es que en general yo no sé a qué rapidez desciende el agua V1, ¿verdad? O sea, yo no conozco ni V1 ni V2, pero lo que puedo hacer es combinar esta ecuación con continuidad. Es decir, yo podría decir que A por V1 es igual, perdón, A1 por V1 es igual a A2 por V2. Y entonces puedo decir que la rapidez V1 es igual a la rapidez V2 por A2 entre A1. Y de esa manera sustituyo esto en Bernoulli. La presión P1 más un medio por rho. Ahora, en lugar de poner V1, voy a poner entonces V2 por A2 entre A1 al cuadrado, ¿verdad? Más rho por G por Y2
es igual a la presión 2 más 1/2 de rho por V2 al cuadrado más rho por G por Y2. Y cuando hago eso, entonces vean que elimino de la ecuación a V1 y me queda todo en términos de V2, lo cual es conveniente, ¿verdad? Porque entonces ahora sí puedo despejar V2 en términos de todo lo demás. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a continuar en la siguiente pizarra. Lo que voy a hacer es que voy a poner los términos que dependen de V2 del lado derecho y los que no dependen de V2 del lado izquierdo. Entonces me quedaría P1 menos P2 más rho por G por Y1 menos Y2 igual a 1/2 de rho por V2 al cuadrado menos 1/2 de rho por V2 al cuadrado por A2 al cuadrado entre A1 al cuadrado, ¿verdad? Sí, dice ahí. P1 menos P2, ¿verdad? Más rho por G. Ahora, la idea de calcular Y1 menos Y2, como está acá, es que yo puedo relacionar Y1 menos Y2 con la diferencia de alturas que hay entre el punto 1 y el punto 2, que es justamente lo que yo he llamado H, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí es H. ¿Verdad? Rho por G por H igual a, voy a factorizar, 1/2 de rho por V2 al cuadrado por 1 menos A2 al cuadrado entre A1 al cuadrado. Y finalmente, despejo, ¿verdad? Y me queda que V2 es igual a la raíz cuadrada de, bueno, todo esto, ¿verdad? P1 menos P2 más, rho H multiplicado todo por 2 y dividido entre rho por 1 menos A2 al cuadrado entre A1 al cuadrado. Entre raíz de. Ok, esa fórmula que está ahí se ve muy espantosa, muy fea, muy grande, pero se pueden sacar algunas propiedades importantes de ella, ¿verdad? Es decir, se pueden hacer algunas aproximaciones, que es lo que yo quiero discutir ahora. En primer lugar, ¿verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, qué pasa si la tapa superior del tanque estuviera abierta? La presión sería igual, profe, la de la P1 y la P2. Exactamente, ¿verdad? Si yo me devuelvo el dibujo, ¿verdad? Y yo mágicamente, digamos que permito que se abra la tapa, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es que el aire que está dentro del tanque va a entrar en contacto con el resto del aire, ¿verdad? Que estaba afuera del tanque. Entonces va a estar a la misma presión. Entonces, en ese caso en especial, diríamos que la presión P1 es igual a una atmósfera también, ¿verdad? Pero solamente si permitimos que el aire que está sobre el punto 1 entre en contacto con el aire natural, o sea, con la atmósfera. Entonces, en ese caso, entonces, las presiones serían iguales. Y por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos que P1 es igual a P sub 2. Y eso quiere decir que la rapidez V2, entonces, se simplifica mucho porque entonces esto que está acá, ¿verdad? Se hace cero. Entonces sería simplemente raíz cuadrada de 2 por rho por G por H entre rho por 1 menos el área 2 al cuadrado entre el área 1 al cuadrado, ¿verdad?
quedaría así. Y bueno, obviamente yo puedo cancelar las densidades. Entonces ya ni siquiera depende de la densidad. Vean qué importante. Entonces esto sería raíz cuadrada de 2GH entre 1 menos A2 al cuadrado entre A1 al cuadrado. Profe, Ajá. perdón, es que ahí el simbolito que dice ahí, a la que sea parte del row abajo en la... Es velocidad 1, ¿verdad? Este, Ese no, el otro que está abajo de... Ahí en esa misma ecuación, aquí, al lado, al otro lado, a la izquierda. este. Eso, sí, eso es velocidad 1, ¿verdad? No, esto es un 1. Ah, ok. O sea, esto es, ¿cómo es? Esto es un paréntesis. 1 menos esto. Ah, ya. Gracias. Ok. Ok. Ahora, la otra cosa que es importante, ¿verdad? Es preguntarse qué pasa cuando el área del hueco es muy pequeño. Cuando el área del hueco es muy pequeña comparada con el tamaño del tanque, ¿verdad? En ese caso, decimos que el área 2 es mucho más pequeña que el área 1, ¿verdad? Eso no quiere decir que el área 2 sea igual a 0, porque no es 0, pero es un número muy pequeño comparado con A1, ¿verdad? Entonces, si el área del hueco es muy pequeña comparada con el área del tanque, entonces resulta ser que cuando ustedes calculan la fracción A2 entre A1, eso da un número que es menor a 1, o sea, que es un número muy pequeñito, ¿verdad? Y peor aún, cuando ustedes lo elevan al cuadrado, se hace todavía más pequeño, ¿verdad? Un número que es pequeño elevado al cuadrado se hace todavía más pequeño. Entonces, en ese caso, ¿verdad? La fórmula para calcular V2 sería raíz cuadrada de 2GH entre 1 menos A2 al cuadrado entre A1 al cuadrado. Y esto que está acá tendería a 0 o se aproximaría a 0, ¿verdad? Entonces, esta fórmula simplemente se convierte en raíz cuadrada de 2GH. ¿Ya? O sea, es mucho más sencilla, ¿verdad? A esta aproximación se conoce como la aproximación de Torricelli. Torricelli. Eso tiene un nombre, ¿verdad? La aproximación de Torricelli. Es una aproximación porque no es un cálculo exacto, ¿verdad? O sea, evidentemente el área A2 no puede ser 0, porque si fuera 0, entonces habría una fuga de líquido, pero se aproxima a 0, ¿verdad? Cuando ustedes se permiten utilizar la aproximación de Torricelli, ¿verdad? Es equivalente a afirmar que la rapidez del líquido en el punto 1 es aproximadamente igual a 0, ¿verdad? Recuerden que la rapidez en el punto 1 es la rapidez con la que el líquido empieza a bajar en la superficie, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tienen un tanque que es muy grande y tiene un hueco que es muy pequeño, entonces el líquido va a empezar a bajar por la superficie del tanque, pero lo va a hacer a una rapidez que es muy pequeña, muy despreciable y que se puede ignorar con respecto a la rapidez V2. ¿Okay? Entonces, esto que está aquí es una aproximación, ¿verdad? Es una aproximación. No es un cálculo exacto, pero la, la aproximación funciona, es útil cuando queremos hacer un cálculo rápido. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, para utilizar eso uno tiene que deducirlo o se lo dicen. O sea, tiene que deducir que el hueco es muy pequeño. Hay que decirlo, ¿verdad?
En algún problema les pueden decir ustedes, por ejemplo, usted tiene un tanque con un área A1, digamos que yo le doy un problema así, digamos que yo les digo a ustedes que hay un tanque, hago el dibujo, ¿verdad? Y hago el hueco, ¿verdad? Entonces el líquido sale por aquí. Y yo les digo a ustedes, ok, digamos que el área 1 es de 5 metros al cuadrado. Y el área del huequito, les digo que es de, digamos, 5 centímetros cuadrados. Una cosa así, ¿verdad? Y les digo que H sería entonces esta diferencia de alturas. Les digo que tomen que H es igual a 1 metro. ¿Verdad? Calcula la rapidez con la que sale el líquido por este hueco. Entonces, yo les doy los valores numéricos, pero en ningún momento les digo a ustedes verbalmente que el área A2 es pequeña con respecto al área A1, ¿verdad? Ahora, eso la pregunta no lo dice, pero ustedes lo pueden deducir. Si ustedes calculan cuánto es A2 dividido entre A1, entonces ustedes tienen 5 centímetros cuadrados entre 5 metros cuadrados, ¿verdad? Y esto es equivalente a 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados entre 5 metros cuadrados. Entonces esto es equivalente a 1 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Entonces sí, esto que está aquí es muy pequeño. ¿Qué tan pequeño es mi pequeño? Eso es arbitrario, no se puede definir con exactitud. Ustedes tienen que razonar si se puede tomar como muy pequeño o no, ¿verdad? Si esto sucede, entonces podríamos suponer que es válido aplicar Torricelli. Y simplemente me evito hacer todos los cálculos que hice antes y simplemente llego y digo que la rapidez con la que sale es igual a la raíz cuadrada de 2GH. Y ya. Entonces sería la raíz cuadrada de 2 por 9,8 metros entre segundo al cuadrado por 1 metro. Y eso les daría 4,43 metros entre segundo. ¿Sí? Pero eso es porque usted dedujo, ¿verdad? Que era pequeño. ¿Qué hubiera pasado si yo decido no aplicar Torricelli? Bueno, si no aplico Torricelli, ¿verdad? Entonces, la rapidez me hubiera quedado como la raíz cuadrada de 2GH entre 1 menos A2 al cuadrado entre A1 al cuadrado. ¿Ok? Es decir, esto hubiera sido la raíz cuadrada de 2 por 9,8 metros entre segundo al cuadrado por 1 metro entre 1 menos, pues yo sé que esta fracción tiene que ser 1 por 10 a la menos 4 al cuadrado, ¿verdad? Y ustedes pueden hacer la prueba. Esto sigue siendo igual a 4,43 metros entre segundo. Quizá hay alguna diferencia en el octavo decimal, en el quinto decimal, no sé, pero es pequeña, o sea, es totalmente despreciable. Entonces, obtenemos para fines prácticos la misma solución, ¿verdad? Entiendo, profe, gracias. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿Sí? si el caso fuera al revés, que el área de abajo es mucho más grande que el área de arriba, ¿se puede aplicar igual?
Es que imagínese eso, imagínese cómo se vería eso en el mundo real. Es como que usted tenga, digamos, como que usted tenga un tubo, ¿verdad? Y usted de repente llega y le hace un hueco espantosamente grande, así digamos. El área A1 y el área A2. Y el área A1 es mucho más pequeña que el área A2. Entonces, ¿cómo se riega esto? ¿Verdad? El agua saldría disparada, ¿verdad? De una forma muy irregular. Entonces, si eso sucediera, esto que está aquí resulta ser que es un flujo no constante. O sea, es realmente un flujo caótico. Entonces, ese tipo de problemas los vamos a evitar porque no se pueden estudiar de manera adecuada usando la ecuación de Bernoulli. O sea, no es aplicable en realidad. Entonces, eso lo evitamos. Ok, gracias, profe. Si usted se fija, ¿verdad? Si yo hiciera esto, yo tendría que calcular la raíz cuadrada de 2GH entre 1 menos A2 al cuadrado entre A1 al cuadrado. Pero, ojo el detalle, esto que está dentro de este paréntesis sería un número menor a 1, ¿verdad? Y entonces tendría que sacar la raíz cuadrada, perdón, sería un número menor a 0, menor a 0. O sea, un número negativo. Entonces tendría que sacar la raíz cuadrada de un número negativo. O sea, sería un número que no sería real, ¿verdad? Entonces no tendría significado físico. Entonces, es un problema que se escapa, digamos, de lo que, del alcance de Bernoulli. Va más allá de Bernoulli. Hay que usar otro formalismo diferente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Profe, Sí. yo tengo una duda. ¿Qué pasa si en lugar de hacer solo un hueco por debajo del nivel del líquido hago dos a diferentes distancias? ¿Las velocidades serían las mismas o cambian? Cambian, son diferentes y cada una se podría calcular aplicando para cada una la ecuación de Bernoulli. Si usted tiene, digamos, un tanque así y usted le abre un hueco aquí, bueno, un hueco aquí y un hueco aquí, ¿verdad? Entonces, cada uno va a salir con una rapidez diferente. Entonces, este podría ser, por ejemplo, la rapidez V2 y este podría ser la rapidez V3. ¿Cómo calcula V2 y V3? Bueno, tendría que aplicar Bernoulli para cada uno de ellos, ¿verdad? Si aquí está V1, ¿verdad? Entonces, yo tendría para digamos, tendría un H1 acá y tendría un H2. Entonces, lo que dice Bernoulli, lo que dice Torricelli es que V2 sería raíz cuadrada de 2GH1 y V3 sería raíz cuadrada de 2GH2. O sea, realmente V3 sería más grande. Entre más abajo esté, más rápido sale el líquido. Ok, listo, gracias. Ok. ¿Alguno más? ¿Otra pregunta? Bueno, creo que podemos dejarlo hasta acá. Entonces voy a parar la grabación y ahora más tarde les comparto el video.